Salidas para evitar acefalías en el órgano judicial, dio un plazo de 72 horas al Tribunal Constitucional para que emitan la resolución que permita la preselección de las autoridades judiciales en la Asamblea Legislativa. Enviar una nota al Tribunal Constitucional emplazándolo que en un plazo máximo de 72 horas puedan ellos de una vez emitir su resolución, aspecto que está perjudicando hace mucho tiempo que podamos hacer la preselección de las autoridades judiciales. Esperemos que el Tribunal Constitucional, en este tiempo que le estamos dando, haga llegar de una vez su resolución. Para el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, se necesita la declaración constitucional para realizar la preselección. Se espera que este próximo martes se realice una segunda reunión. Necesitamos que pueda emitirnos esta declaración constitucional como consulta. Esto es necesario para, primero, el objetivo mayor que tenemos es la preselección, es decir, las elecciones judiciales. Respecto a la transición y qué pasa en el tiempo que se lleva a cabo la preselección, todavía queda pendiente. El próximo martes en la tarde vamos a nuevamente reunirnos para ya tener claro, teniendo esta declaración constitucional, qué procede y qué pasos vamos a seguir para salir de esta incertidumbre que se ha generado. Para el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, lo más importante es dar certidumbre respecto a un posible vacío de poder que puede existir en el órgano de justicia. Idealmente estamos hablando de un marco normativo primero que establezca qué es lo que va a suceder con las autoridades y con el vacío, entre comillas, que pudiera surgir en los primeros días de enero, y fundamentalmente la otra ley que tiene que ver con dar certezas respecto a las nuevas elecciones judiciales. Henry Montero, jefe de bancada de Creemos, afirmó que existió un consenso para llevar a los miembros del Tribunal Constitucional a un juicio de responsabilidades. El primer consenso es que vamos a iniciar juicio de responsabilidades al Tribunal Constitucional por incumplimiento a los plazos que están establecidos en el Código Procesal Constitucional. Esa es la primera tarea. Si el lunes nos llega la nota del Tribunal Constitucional, inmediatamente esta comisión se reinstalará y comenzaremos a debatir para tener ya criterios más concretos. Mientras el tiempo sigue pasando y aún no se tiene certidumbre sobre qué pasará el 3 de enero de 2024, cuando las autoridades judiciales culminen su mandato. La propuesta de hoy en Que No Me Pierda es conversar sobre este tema, elecciones judiciales. ¿Qué va a pasar en nuestro país? ¿Qué pasa con los plazos? ¿Qué va a pasar con estos cargos? ¿Quedarán acéfalos? ¿Así quedará nuestra justicia? Algunos asambleístas recordaron lo que sucedió el 2010. Tal vez debemos hacer algunas precisiones. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Por favor, Marcelo Silva, analista, qué gusto que esté con nosotros. Luciano, un privilegio. Buenas noches. Un placer, de verdad. Carlos Goitia, exministro de Justicia, qué gusto esta mesa con ilustres. Encantado, gracias. Un saludo a toda Bolivia. Además, con conocidos en la materia, que eso es lo importante para poder arrancar un análisis. Definir la situación de los altos cargos judiciales, los plazos. ¿Qué va a pasar en el país, Marcelo? Bueno, estamos en una incertidumbre, definitivamente. Y lo peor de todo es de que cualquier camino que se pueda encontrar en referencia a los órganos del Estado no es precisamente un camino constitucional. A ver, vamos a ver el tema. Básicamente, la Asamblea Legislativa no tiene una prerrogativa para nombrar interinos en el ámbito de la justicia. Y el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional menos aún puede autoprorrogarse, y al autoprorrogarse estaría prorrogando a las autoridades del órgano judicial. Y tampoco es un ámbito meramente constitucional el hecho de que el Ejecutivo pueda nombrar a través de un decreto. Entonces, a mí me da la impresión de que esta pulseta se va a llevar hasta el final. Veremos cómo se puede salir de este entuerto que es muy duro. Pero a mí me preocupa en el fondo que es un tema político, esencialmente político. Y la pregunta de oro sería, si han estado 8 meses en la Asamblea Legislativa sin poderse poner de acuerdo para convocar a las elecciones, para llevar adelante el proceso de preselección, ni siquiera las elecciones, ¿lo podrán hacer ahora? Y me da la impresión de que esa voluntad política no está a la vuelta de la esquina, y me da la impresión que esa voluntad política puede ser más esmirria todavía el próximo año. ¿Esa voluntad política a la que te refieres viene de dónde? ¿De quién? Bueno, yo creo que definitivamente la esencia, la base, son los problemas que existen internamente en el movimiento al socialismo. Si el movimiento al socialismo hubiese tomado una actitud unánime en el ámbito de la Asamblea,
A mí me da la impresión que hubiese sido fácil cooptar y jalar a algunos diputados y senadores de las oposiciones políticas que además ya estaban mostrando cierta cercanía y lograr los 2/3 que eran absolutamente necesarios para ir con el procedimiento. Pero a mí lo que me preocupa, Luciana, y esta es una llamada de atención muy seria, es de que esta peleita interna del MAS, que es una novelita, se está llevando la institucionalidad plena. El legislativo hace rato no legisla ni fiscaliza. El órgano judicial y el Tribunal Constitucional, no sé qué pasará a partir del 2 de enero. El Ejecutivo ya no puede hacer políticas públicas porque no tiene correlación mayoritaria en la Asamblea Legislativa. Y la nueva víctima, el órgano electoral, también está a punto de ser penalizado, de ser enjuiciado en el ámbito casi de su total composición. Permítame ambos, por favor. Quiero recapitular esta frase en particular de Ricardo Torres Ichalar, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que la mencionaba hace algunos días nada más, y queremos analizarla enseguida. Por favor, escuchemos. El único facultado para interpretar la Constitución Política del Estado es el Tribunal Constitucional. Ajá. Y eso es lo que requerimos en este momento, una interpretación del Tribunal Constitucional para salir de esta situación crítica. Esa interpretación que realiza el Tribunal Constitucional no debe estar en base a intereses individuales, a intereses del propio órgano judicial o en base a intereses políticos. El único que puede realizar esta interpretación, dice, es el tribunal, una interpretación de la CPE. Y bueno, la verdad que para eso está. El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución y lo que necesitamos en este momento es poder encontrar una salida democrática en el marco de la Constitución para que el Estado pueda seguir avanzando. Porque este es un problema que hay que entenderlo en su real dimensión. No es un tema de algunos procesos, algunos juicios en los que hay un par de ciudadanos que están tratando de resolver algo. Está en juego la democracia, porque en la democracia tenemos un poder que es el Ejecutivo, que ejecuta y tiene fuerza. Tenemos un legislativo que legisla y con sus leyes impone un criterio, y frente a estos dos órganos que pueden llegar a abusar del poder, el freno natural es el órgano judicial en estas altas cortes. Y cuando no hay ese freno, lo que no vamos a tener los bolivianos y las bolivianas es democracia. No se trata de un tema procesal de los abogados, es un tema de la vida cotidiana de los seres humanos que habitamos este país y que queremos desenvolvernos en un escenario democrático. Nos han llevado a un punto muy complicado porque no se puede ver claramente una salida que sea aceptada, acogida por todos. Y esto tiene un origen. Ese origen está en la propia Constitución. Esta Constitución lamentablemente establece un sistema de elección que no ha funcionado, un sistema de elección popular que no ha funcionado y que no va a funcionar. Sería la cuarta vez que nos tropezamos con ello y ese es el problema medular. Pero además, en ese mismo marco, resulta que el legislativo mete la pata, saca una convocatoria inconstitucional y no escuchó lo que se le decía. Tu convocatoria, querido legislativo, está mal, cámbiala. Busca una mejor opción que sea apegada a la Constitución. No escucharon y ahí operó un rodillo parlamentario. Y esa fue declarada inconstitucional por el tribunal. Luego, el tribunal nos dice tienen que ponerse de acuerdo, no es una lógica de imposición. Tienen que alcanzar acuerdos y llevar este proceso en el marco de los 2/3 que exige la Constitución. Y ahí se les ocurre a los del legislativo decir, bueno, vamos a quedarnos un tiempo sin gente, vamos a suspender plazos y motivan una nueva inconstitucionalidad que termina nuevamente en manos del tribunal, sin tiempo ahora ya para elegir estas autoridades y en la espera de esa decisión que solo la puede dar el Tribunal Constitucional, con el añadido de que estos actores son los que tienen interés de pronto en prorrogarse en la función porque están ahí en medio de este baile. Entonces, ahí es donde estamos en este momento con ese peligro, insisto, en lo más importante, la democracia boliviana. Porque si no hay un freno al abuso de poder, lo que vamos a tener es un régimen en el cual nuestros derechos y garantías no sirven, no funcionan, porque no hay quien los proteja.
Y no estoy hablando, insisto, de lógicas de partidos políticos. Estoy hablando del boliviano y la boliviana del día a día de a pie. Este proyecto de ley que menciona, el 144 para ser específico, se presentó en agosto de este año, ¿verdad? Y no tuvo la respuesta tal cual mencionaba nuestro invitado, la respuesta que se esperaba. Hay una propuesta de Creemos, hay una propuesta del Movimiento al Socialismo. Esta misma ley fue criticada duramente por un mismo miembro del Movimiento al Socialismo, el diputado Juan José Jáuregui, que tenía varias observaciones. Hoy mismo cambió un poquito el rumbo de las declaraciones y decía, bueno, que no le parece una mala opción, recordando que el 2010 hubo una situación similar. Sin embargo, se olvidaba mencionar que el 2010 sí, evidentemente, nos quedamos con cargos acéfalos, nos quedamos con mitad de quórum, pero estamos con una nueva Carta Magna, estamos con una nueva Constitución Política del Estado y con leyes que se aprobaron y se presentaron recién entre mediados y después del año. Claro, lo que sucedió fue que se aprobó la Constitución y se requería elaborar una ley para poder llevar adelante el proceso de elección. No había la ley y por lo tanto se generó un vacío que fue rápidamente llenado a través de un decreto por el expresidente Morales con unos actores muy afines al partido político. Y obviamente eso le quitó legitimidad a todo el proceso, a toda la institución y obviamente nos dejó a los bolivianos en una situación de indefensión. Quienes más lo sufrieron, los críticos, los opositores, los disidentes, los disconformes con la gestión de gobierno y las regiones, los municipios, las gobernaciones también opuestas a ese régimen. Pero se llenó ese espacio porque no puede haber vacío de poder. En esta nueva coyuntura hay varias alternativas. Yo encuentro una salida constitucional. La salida constitucional es la autointegración del propio órgano judicial. Así como el Poder Judicial no le puede nombrar ministros al Ejecutivo y el Ejecutivo no le puede nombrar parlamentarios al Legislativo, pues el propio órgano judicial no tiene por qué esperar en este momento que se le designen a esos interinos, sino que puede llevar a cabo una autointegración en el marco de su independencia a partir de quienes están en funciones en los tribunales departamentales de justicia. Me parece que es una alternativa que preserva la independencia del órgano judicial, está adecuada al marco constitucional para interinos, pero ese es el parche, ese es la curita que ponemos a una pequeña herida. Hay que curar el mal y el mal está en el cambio de la reforma constitucional para que este sistema de elección popular que no tenemos, que no funciona, pues muera y generemos uno nuevo. El tiempo que vamos a tener estos interinos va a ser un tiempo que bien se lo puede aprovechar para impulsar esa reforma constitucional y solucionar el problema de raíz. Ahora, eso también va a implicar que nuestro sistema democrático pueda funcionar porque vamos a tener al órgano judicial controlando el ejercicio de poder de los otros órganos y por lo tanto vamos a preservar el sistema democrático. Bien. Permítame ambos, quiero que escuchemos al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que fue justamente quien lanzó esta conminatoria al Tribunal Constitucional. Ya culminando en 72 horas, necesitamos que pueda emitirnos esta declaración constitucional como consulta del proyecto de ley de 144. Esto es necesario para, primero, el objetivo mayor que tenemos es la preselección, es decir, las elecciones judiciales. Respecto a la transición y qué pasa en el tiempo que se lleva a cabo la preselección, todavía queda pendiente. El próximo martes en la tarde vamos a nuevamente reunirnos para ya tener claro, teniendo esta declaración constitucional, qué procede y qué pasos vamos a seguir para salir de esta. ¿Será correcta esta combinatoria de la Asamblea Legislativa? 72 horas. Marcelo, ¿qué pasaría si en 72 horas no hay una respuesta, por ejemplo? Lo que pasa es que en principio ningún órgano del Estado puede conminar a otro, ¿no? El término está mal utilizado de entrada, ¿no? Es decir, que el Ejecutivo le diga al Legislativo, si no haces esto, o el Legislativo diga, no, no existe esa posibilidad. El sentido está mal utilizado. Los tiempos sí. Y entiendo que sí se le agotan al Tribunal Constitucional, que son los tiempos procesales, ¿no? Pero el tema sigue siendo básicamente político. Lo que planteaba Carlos me parece interesante en el ámbito de llenar, por el momento inclusive, la necesidad de una MAE administrativa,
¿no? Imagínate eso. Es cierto, las autoridades de máximo nivel, que son autoridades de casación, así le vamos a llamar, ¿no? De última instancia, si tú quieres, no son muy accesibles a la gente, ¿no? Lo grueso del movimiento del órgano judicial está en los juzgados, está en los tribunales de menor jerarquía, ¿no? El tema básico es que después del 1 de enero, ¿quién va a firmar que les paguen sus sueldos? ¿No? ¿Quién va a establecer el desarrollo administrativo? ¿No? Entonces me parece una buena salida. Pero quiero resaltar algo que me parece importante. Hay que reformar la Constitución Política del Estado. Y esa es una tarea que me da la impresión no existe en voluntad. ¿Saben por qué? Porque en el fondo, y siendo realistas, hay un cálculo político electoral milimétrico en esto. El Tribunal Constitucional en el último tiempo se ha convertido en una instancia que se ha metido absolutamente sobre todos los temas. Y me da la impresión de que el Tribunal Constitucional Plurinacional va a ser en última instancia quien va a decir quién va a ser candidato y quién no va a ser candidato. ¿Estará gobernando el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional en última instancia va a ser quien nos va a decir qué partido está habilitado o qué partido no está habilitado. El Tribunal Constitucional nos va a decir quién es jefe y quién no es jefe de un partido. Lo estamos viendo, ni siquiera el Tribunal Constitucional, una sala constitucional está tomándose esa atribución. Entonces, por supuesto que más allá de todo lirismo, el tener el control del Tribunal Constitucional y más aún el 2024, que es un año donde se van a definir muchísimas cosas, es esencial. Y yo creo que ese es el cálculo político que en este momento impide que las cosas vayan hacia adelante. Con este escenario que nos plantea Marcelo, ¿qué se nos viene para este 2024? Es que es complejo, porque dentro de ese cálculo político, imaginemos que el Ejecutivo tira un decreto que no es de su competencia, que abarca ámbitos que limitan las libertades de los bolivianos y las bolivianas. ¿Quién, si no el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo de Justicia, tumba ese decreto? Es peligroso, porque puede darse ese escenario, es más, se da con más frecuencia de lo que uno se imagina, y es ahí donde este órgano judicial tiene que ponerle freno. Lo propio el legislativo puede tirar una ley que de pronto mata a los partidos oficialistas o los de oposición, a cualquiera. ¿Quién hace que esa ley inconstitucional muera? Porque mientras está, se la aplica. Entonces, para mí, yo tengo una gran preocupación en eso, porque podemos entrar en una dinámica autoritaria de ejercicio de poder desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, que no encuentre el freno que no sea la calle. Porque si no tenemos ese órgano judicial que frena estos excesos, donde se los va a frenar es en la calle y vamos a entrar en un escenario de violencia. Esa es mi principal preocupación, porque efectivamente para el conjunto de los bolivianos en los pleitos privados que hay están los jueces, pero hay otros temas que los conocen estas altas cortes que están ligados con este ejercicio de poder y que hacen por eso mismo al sistema democrático. Ahora, este Tribunal Constitucional ha adquirido mucha fuerza y claramente estamos viendo que además el sistema jurídico boliviano, el sistema de justicia que está en una crisis terminal, se ve contaminada con la chicana de tribunales de los abogados mañudos que le tratan de ver la vuelta a la ley para torcer la ley. O sea, ya es el colmo, es el exceso de la falta de respeto al pueblo boliviano, porque a través de eso están generando una descomposición total del sistema democrático, incluido obviamente todo lo que hace a la vida política, porque efectivamente será en los tribunales donde se defina quién es candidato, quién no es candidato. Y además yo le sumo un elemento, desde mi punto de vista esto es el fruto de haber construido todo un sistema durante 17 años para sostener sobre Bolivia a una persona que procuraba permanecer en el poder público. Entonces, claro, ya no hay esa persona y esta estructura ya no funciona y es la que nos está llevando a estos escenarios de conflicto, de vernos empantanados y trancados. Y por lo tanto hay que llevar a cabo un proceso de volver a construir
aquello que nos permita poner encima a Bolivia y no a una persona. Y esa es una tarea compleja, porque por ejemplo, lo que vemos es que en estos últimos 17 años no han surgido nuevos partidos políticos. Y eso no quiere decir que no hayan nuevas visiones en la población, en la juventud boliviana. Claro. Pero estos partidos encuentran una ley de partidos que les pone trabas. Encuentran una estructura institucional que no permite desarrollar nuevos planteamientos, no permite el surgimiento de nuevos actores. Y todo esto encuentra como una herramienta para frenarlo el sistema de justicia copado y manipulado. Son diferentes propuestas las que hay bancadas que han presentado aquellas propuestas, pero el tema es que sí, se convocó a diálogo, pero diálogo versus tiempo y versus lo que puede pasar en estos posibles escenarios el próximo año. Les agradezco muchísimo a ambos por haber estado con nosotros. Gracias, Marcelo, Luciana, un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Un placer.